Bien, amigos y amigas, esta mañana en nuestro segmento de la entrevista vamos a hablar de un tema sumamente importante para toda la población. Y es un tema importante en cualquier parte del mundo y lo ha sido durante la existencia de la humanidad. Vamos a hablar de agricultura, de producción, de alimentación, etcétera. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del profesional de la agronomía, que tiene un valor importante en todo esto que hemos señalado. Y sus opiniones son muy importantes porque es desde un ángulo importante que se ve la panorámica de hoy, por ejemplo, de la agricultura ante las perspectivas que hay y la situación de la humanidad y todo lo que hemos pasado en los últimos años, que ha influido obviamente en la producción. De manera que le damos una cordial bienvenida a don Danilo Severiano, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, ANPA. Gracias, doctor Puello Báez, gracias, Ana Mercy, por la oportunidad que le da a los profesionales agropecuarios de llegarle al país, a nuestros productores y fundamentalmente a nuestros profesionales agropecuarios, que junto a nuestros productores son los responsables de la seguridad alimentaria. Le enviamos un saludo muy cordial a los 700 profesionales del agrícola que están sin empleos. Así es, así es. Esperamos que ahora este 15 de octubre, el 15 de mayo, que es el Día del Agricultor, el presidente de la República, que se comprometió con nosotros el 14 de octubre para resolver ese problema, que eran 850 profesionales, pero él repuso o pensionó 116, nos quedan 700 cancelados, y que este 15 de octubre, que es el Día del Agricultor, el presidente de la República pueda resarcir ese daño que se le ha hecho a estos profesionales, incluyendo a 70 mujeres que están canceladas, mujeres muy meritorias, como es el caso de Olga Peralta en Jarabacoa, una de los técnicos que ejemplo, de las mujeres ejemplo, porque incluso es profesora en el área de ambiente controlada, y María Sierra y Miguelina Román, entre un grupo de mujeres distinguidas que en estos momentos están canceladas. Danilo, pero una aclaración, esos 700 u 800 que eran originalmente agrónomos, fueron cancelados por este gobierno, por el actual gobierno. Por este gobierno fueron cancelados. ¿Cómo? Y nosotros lamentamos profundamente, más precisamente en estos momentos que se necesitan de estos profesionales. Hay un déficit. ¿Y fueron repuestos por otros profesionales o no profesionales, o eso está...? Hay un déficit, realmente hay un déficit. Por ejemplo, agricultura necesitaría, para ocupar todas las áreas, que es el espacio territorial que se le asigna a un profesional en el Ministerio de Agricultura, que está dividido por área, son 1.054 áreas y apenas tenemos 600 áreas ocupadas, es decir que hay un déficit. Pero lo mismo sucede en el IAD. El IAD tiene alrededor de 715 asentamientos y apenas tiene 700 técnicos. Antes de llegar a este gobierno teníamos 800 técnicos y en la actualidad hay 700 técnicos en el IAD. Es decir, que hay un déficit de profesionales agropecuarios en el IAD, en agricultura, que se necesitan. Nosotros no entendemos esta situación de cancelar profesionales agropecuarios, que no hay ninguna forma que justifique esa cancelación. Incluso profesionales que lo que amerita es una pensión. Pero escuchando la conversación de ambos y mirando la situación agrícola de la República Dominicana, que enfrentamos una pandemia porque era buena, ¿ustedes no han tenido un acercamiento al ministro de Agricultura, un acercamiento al propio presidente de la República, al que le puedan plantear dice que le planteó, estos problemas? creo que le dijo, ¿usted reunió con el presidente cuándo? No, mire, nosotros nos reunimos el 14 de octubre con el presidente de la República. Vamos a poner esto en la pantalla. 14 de octubre nos reunimos con el presidente de la República. En esa reunión estuvimos nosotros presentes, como ustedes lo ven ahí, estuvo el presidente de los médicos veterinarios, Félix Flores, y Ramón Mejía, el responsable de asunto laboral
de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. En esa reunión, donde solamente, aparte del presidente y los dirigentes, estuvo Miguel Vázquez Peña, que fue la persona que el presidente designó para darle seguimiento a lo acordado allí. Lamentamos que esté pendiente todavía la reposición de estos profesionales, que el presidente, a través de Miguel Vázquez Peña, se comprometió a producir una reintegración progresiva de estos profesionales agropecuarios. Nosotros todavía confiamos en el presidente que eso se va a resolver. En ese momento, el presidente se comprometió a la reposición de 820 profesionales agropecuarios cancelados, pensiones a 790, modificación de la CAPI de 600, no dice exactamente. Esos son profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, que son los profesionales que aún quedan por llevar el salario igual que la demás institución. Ellos tienen el mínimo 35 y el salario promedio en estos momentos de un profesional agropecuario son 50,000 pesos. La categorización de 420, o sea que eso es... Esa es la categoría. Sí. Entonces, técnico en medio ambiente, titulación de solares en el CEA, nombramiento de los contratos, entre otros. Hasta este momento, ¿qué se ha cumplido de esta promesa del señor presidente? Bueno, de la promesa del presidente solo se ha cumplido con la pensión que él se comprometió. Los que estaban cancelados y calificaban para pensión, quedaron pendientes una parte mínima de lo que nosotros les sometimos, pero la gran mayoría fue pensionado y ya están cobrando. ¿Cuál sería la situación del campo actualmente en nuestro país? Mira, la situación del campo para nosotros es preocupante. Máxime cuando la FAO, aquí vemos que la FAO nos dice que estamos, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, abocados a una hambruna. Entonces, ¿qué resulta? Que los responsables de producir los alimentos, que son los productores agropecuarios y sus profesionales, que son los que le dan asistencia técnica, hay que darle todo el apoyo, porque nosotros le decimos al presidente que en lugar de favorecer las importaciones, hay que apoyar a nuestros productores. El presidente establece tasa cero, libre de aranceles, a una serie de productos que lo que hace es favorecer a los importadores. Entonces nosotros planteamos que el presidente favorezca a los insumos que utilizan nuestros productores para producir los alimentos, como ejemplo la harina, los fertilizantes que utilizamos, los diferentes pesticidas que se utilizan en la agropecuaria, los tractores que nosotros utilizamos. ¿Usted sabe cuántos tractores tiene el Instituto Agrario Dominicano? 15 tractores. Y eso es... ¿Cómo que 15 tractores? 15 tractores para operar en la República. Para operar, y tienen 700 y pico de asentamientos, ni siquiera un tractor por asentamiento. Eso es una crítica eso es una crítica que se hace mucho a la situación de la agricultura dominicana. La falta de extensión, y el extensionista es el ingeniero agrónomo generalmente, pero también la falta de equipos como tractores para arar la tierra y darle ese apoyo a la... Si un productor no tiene el apoyo para arar la tierra, va a usar los bueyes y la yunta de buey de hace 100 años. No hay bueyes para lo que pasa es que queremos sustituir el arado por el lapicero. Es muy fácil usted firmar importaciones. En este trimestre, ¿usted sabe cuánto ya se ha importado? Más de 1.400 millones de dólares en importación de productos agrícolas, productos que lo podemos producir en nuestro país. Entonces es muy fácil sentarse. Entonces hay que apoyar a nuestros productores. Los productores necesitan el apoyo. Solamente, por ejemplo, los productores de pollo, si no se le apoya, pues ese es un sector que va a la quiebra, porque, y debo manifestar... La carne más consumida por el dominicano. Claro, que el sector, a ese que más empleo se utiliza, solamente en esa infraestructura hay más de 25,000 empleados. Entonces, si quiebra
esa estructura, pues todos esos empleados irán a su casa Don a Danilo. engrosar los cinturones de miseria que hay en nuestro país. Don Danilo, en la conversación usted dijo que el presidente de la República le puso un enlace. Había un Miguel Vázquez Peña. Miguel Vázquez Peña. Entre él y el ministerio. Miguel Vázquez Peña, entre No, ustedes. entre el Palacio y los gremios agropecuarios. ¿Y el Ministerio de Agricultura? No, el ministerio en estos momentos prácticamente no está jugando ningún rol, porque realmente los amigos Limber Cruz y Guillermo García, que es del IAD, y las demás instituciones, prácticamente lo que han justificado estos despidos, que no hay ningún expediente, porque ¿cómo se cancela un profesional agropecuario? Cuando va a cobrar se da cuenta que lo han cancelado, pero no se le emite ningún expediente. Personas con 20, 10 años, 15 años, incluso con 30 años laborando. Yo no estoy entendiendo algunas cosas, ¿no? Porque, eso por ejemplo, es incomprensible. Mira esto, mira esta situación política, ¿no? Y que tiene que ver con esto que estamos hablando. El ministro de Agricultura es un hombre de Hipólito Mejía. Así es. Esa es una de las cuotas que le dan a Hipólito Mejía en el gobierno, por ser una figura o segunda figura en el gobierno. Así es. Muy bien. Pero resulta que el político al que sigue el actual ministro de Agricultura es un agrónomo, Sí. que fue jefe del Estado. Y presidente de la AMPA. Fue también, presidió Presidente Hipólito de la AMPA. Hipólito es de los primeros presidentes de la AMPA. Pero Hipólito, pero fue Aparte de ministro Carlos Aquino Agricultura. González, que fue su primer presidente, y debo expresar... Ambos graduados del Politécnico Loyola de San Cristóbal. Correcto, que Ah, no hay me que poner informa esa que cuña. murió en el día de hoy. ¿Quién? Nuestro expresidente de AMPA, Carlos Aquino González. ¿Murió Carlos Aquino? Fuera del país. Eso me acaban de informar. Anda pa'l caray. Me acaban de informar. Me enteré Excelente, aquí. profesional Una persona, fue director del ICA. Sí, señor. Una persona que nos honraba. Caray. La AMPA se sentía con mucho orgullo de Como tener los hombres ministros de esa- Agricultura, egresado del Instituto Politécnico del Loyola. Politécnico Loyola, excelente profesional. Una pena. Lamentamos, paz a su alma. Así es. Entonces le decía esto, caramba, pero tú no puedes quizás culpar, bueno, siempre se culpa al presidente porque es la cabeza de gobierno, Sí. pero en este caso yo diría, no tiene tanta responsabilidad el presidente porque se supone que ese ministerio él lo entregó a la otra ala de su gobierno, que son los agrónomos, para que manejen eso. Así es, como Porque que dice. el presidente es economista, no es agrónomo. Pero el Pero el presidente- segundo hombre a bordo en el gobierno, que le dan Es el Hipólito Ministerio de Mejía. Agricultura, es Hipólito. Pero ¿Ustedes usted sabe se cuántas veces nos reunido? hemos reunido con Hipólito? 2 veces. Hipólito se comprometió con nosotros a resolver ese problema. 2 veces. Antes de tomar posesión, el ministro de Agricultura, nos reunimos con él y luego de tomar posición nos reunimos con él. Pero realmente nosotros lamentamos que Hipólito no ha hecho su papel frente a estas cancelaciones y que no tiene ninguna justificación. Yo quisiera que me presente un expediente de una de esos profesionales que han sido cancelados. Se lo han desvinculado sin ninguna justificación, solo para obtener los No, recursos. pero de un tiempo a ellos. esta parte, Danilo, también, el profesional de la agronomía en la República Dominicana ha sido muy disminuido y poco Claro. importantizado por todos los gobiernos. Así es. Bueno, Lo que usted dice es así, lo que por pasa todos es que los no- gobiernos. Wow. Lo Por que pasa es todos que a los los gobiernos. campesinos no nos enseñan a valorar nuestras tierras. No, hombre, vale, no. A así es. nosotros no nos enseñan el valor del campo. No. Ni siquiera que salga un estudiante ahora mismo del interior del país, de cualquier municipio, y diga que le dan una materia, que le enseñen a valorar la tierra. Ana Mercy. Por Dios. Ana Mercy. Nosotros no tenemos Ahorita tú valor hablabas del me hacía una pregunta sobre la Universidad Primada de América, ¿verdad? Pues en esa Universidad Primada de América, que es la UAS, Universidad del Estado, hice una pregunta. la Facultad de Agronomía es donde menos gente hay en un Porque- país que tiene su riqueza en la agricultura. Porque Pero no nos enseñaron, Estamos dándole marcha para atrás, no sé, no nos estamos de enseñan a reversa. valorar la Hay un tierra. desestímulo a estudiar agronomía. No, pero porque por Dios. ¿Cómo tú mandas un hijo a estudiar agronomía cuando tú ves este cuadro? No, pero La claro. importancia que tiene un profesional agropecuario. Por favor. Que es producir los alimentos. Oh. Cada vez que usted se sienta en una mesa a ingerir esos alimentos, ahí está la mano de un productor y está la mano de un profesional agropecuario. Para nosotros
lamentablemente no se nos trata como debe tratarse a un profesional, que ejercemos una profesión como un sacerdocio. Los profesionales agropecuarios somos los únicos que no cobramos honorario. Usted va al campo y da su servicio y nadie, ningún productor no le paga. Y eso pero entonces le aumentamos a los maestros que no va a clase, no cumple con los horarios de clase, que hay una deficiencia, hace huelga todos los días y no colabora con el desarrollo de la educación. Pues mira los contrastes, le aumentamos y hacen huelga y le aumentamos. Y el agrónomo, que es el que produce la comida, mira en las condiciones que está, lo cancelamos y no nos importan. Entonces estamos dándole para atrás a la cosa. En estos momentos, el profesional agropecuario es extremadamente necesario. Hay que producir alimentos en forma masiva, producir alimentos y darle todos los insumos a nuestros productores, porque como dice la FAO, estamos amenazados por una hambruna. Ucrania, que es el mayor productor de cereales, el mayor productor, y Ucrania y Rusia, usted ve la situación que está, el 30% de los cereales se producen en esos países, en Ucrania y Rusia. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para producir nuestros alimentos, no partir de las importaciones, porque el país que pierde su soberanía alimentaria está al final de la jornada condenado al fracaso. Y eso es así. ¿A cuáles productos de manera específica es que más ha afectado la cancelación de estos profesionales agrícolas? Pero por lo menos debo decirle que los profesionales que trabajan en ambientes controlados, en Jarabacoa, Constanza, es decir, en los invernaderos, ahí se canceló el 80% de nuestros profesionales. Y afectó en una forma tan dramática que la Unión Europea tuvo que prohibir la exportación de berenjena, ají morroe y vainita, porque estaban cargados de pesticidas, porque no tenían supervisión técnica. Y eso está pasando también con nuestra población, que ingiere alimentos cargados de pesticidas, porque no tenemos la cantidad de profesionales para controlar esos herbicidas, insecticidas que se aplican. Es lamentable. La fiebre porcina que le dio a los cerdos, ¿tiene algo que ver con la falta de profesionales? Claro. Los veterinarios, fundamentalmente, recuerdo que en uno de los programas que tuvimos aquí, el doctor Sigfredo Fría, que falleció, fue uno de los últimos programas que él estuvo, hizo una gran exposición con nosotros aquí, Sigfredo Fría, manifestaba que la PPA, la peste porcina africana, es una terrible enfermedad que es transmitida por un virus y comenzó precisamente por la falta de técnicos y entró ahí por Montecristi, y lamentamos que todavía esa enfermedad esté permanentemente en nuestro país y que se puede convertir en endémica, porque no se está haciendo lo que tenemos que hacer para erradicar la peste porcina africana. Y oiga esto, en América Latina y en el continente americano es el único país que tenemos la PPA. Hay que poner una atención especial y para eso necesitamos nuestros médicos veterinarios y nuestros profesionales agropecuarios. Pero la PPA, peste porcina africana, también existe en otros países de América Latina. Quizás usted quiere decir controlada. No, aquí en América Latina no hay PPA, que esa es la información que nosotros tenemos, ni siquiera en el continente americano. ¿Y en Haití? En Haití hasta ahora no se ha declarado que esté la PPA. Es posible, pero no está declarada que tengamos ya la PPA en Haití. ¿Cuál sería el llamado que usted le hace al señor presidente? ¿Usted quiere que él los reciba a la gente de Lampa de nuevo y puedan plantearle de manera directa que desde octubre a la fecha no se ha cumplido con la promesa de él y que esa persona intermediaria entre ustedes y el presidente no ha podido llevarle esos comentarios o la situación actual que viven los miembros de Lampa? Bueno, nosotros queremos decirle a nuestro presidente de la República, Luis Abinader Corona, que los profesionales agropecuarios confiamos en que él va a resolver
ese problema que tienen los profesionales agropecuarios. No solamente el problema de reintegrar nuestros profesionales, sino también hay que darle los recursos que necesitan para hacer su trabajo. ¿Qué gana un profesional? Un profesional ahora en promedio está ganando 50,000 pesos. El mínimo es 35,000 pesos. Pero nuestros profesionales, aparte del salario y de la reintegración, en estos momentos necesitamos el apoyo para dar asistencia a nuestros productores y ponerla a parir la tierra, que eso es necesario. Debo de manifestarles que este país está amenazado por muchas plagas y enfermedades. Así como la PPA, nosotros tenemos en el este un molusco que se llama el caracol gigante de África, que es terrible, porque en los países se ha ido desarrollando, porque hace un tiempo se anunció que apareció. ¿Qué hace ese caracol? Es polífago, se come todo. Y ya ¿No come gente? No, gente hay no que hay come. una cuanta gente que debería, que nosotros queremos que se la coma. No come gente. Lamentablemente, no come gente. No come gente. Hay 2 o 3 gente que de alguna manera hay que ayudarla. Hay que ayudar con ese molusco, pero el molusco es terrible. En Colombia, donde ha llegado, han tenido que invertir mucho dinero. Nosotros estamos habrá un molusco que coma políticos. Sí. Debieran soltar una cosa de esa en el Congreso. Sí, un molusco de eso. Que coma legisladores. Sí. Por ejemplo, Príncipe, que coma príncipe. Sí. Por ejemplo, el cacao, que es uno de los... El oro vegetal nuestro está amenazado por un hongo que está ahí en Jamaica. Y en los países, que es la Monilia roreri, en los países que ha llegado, como Brasil, un país que era exportador de cacao, se ha tenido que convertir en un país importador de cacao. Hay que ponerle atención y para eso hay que tener nuestros técnicos, hay que nombrar nuestros profesionales. Y hay un déficit en el cacao de técnicos, pero también en las musáceas, el plátano, el rulo, el guineo. En Centroamérica y el Caribe se ha declarado en Colombia, en Perú, como una pandemia, el Fusarium oxyporium raza 4, que está ahí afectando a esos países y fácilmente cae aquí. Y imagínense que no acabe con el cacao y que acabe con el plátano por falta de técnicos. Señor presidente de la República, póngale atención a esta situación, porque no son las importaciones. Hay que ponerle atención a nuestro campo, presidente de la República, imagínese para usted nosotros producir nuestros alimentos. Lo que está diciendo Danilo Severiano, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. ¿Con qué ambiente podemos plantear la investigación agropecuaria en la República Dominicana? Investigación, que hay un déficit terrible en investigación agrícola. Desde los tiempos del CENIECA. Sí, correcto, del CENIECA. Ahora mismo, usted sabe lo que pasa con la investigación, que hasta los terrenos se lo están quitando los compañeros. Hoy, yo hace alrededor de un mes tuve que ir ahí al CENIT, porque me informaban que los terrenos tenían alrededor de 1,000 tareas para la investigación, porque ahí se tienen ganado y tienen todo tipo de investigación. Pues el CEA se ha apropiado de gran parte de los terrenos de investigación. Yo hace tiempo, Danilo, hace tiempo que no oigo que hemos descubierto una nueva variedad de fruto de la investigación. Claro. Ahí en el Politécnico Loyola hay sorgo y maíz, nuevas variedades que se descubrieron ahí, o se desarrollaron en la finca experimental del Politécnico Loyola de San Cristóbal. Cuando estaba en San Cristóbal, exactamente, eso es así. Oh, pero por Dios. Pero hay que apoyar la investigación, hay que apoyar a los profesionales agropecuarios, profesionales que se especialicen en las diferentes áreas. Por ejemplo, malacólogo, que es el que tiene que ver con los moluscos. Prácticamente la Universidad Autónoma es que tiene un malacólogo. Hay que poner a estudiar, porque eso es un problema que nos va a afectar en cualquier momento. La universidad está en elecciones ahora, no podemos mirar para ningún otro lado. No podemos mirar para ningún otro lado, estamos en elecciones. Queremos llamar al Consejo Estatal del Azúcar, que tenemos un problema, es un punto que lo estamos planteando ahí, que hay que resolver un problema de los profesionales agropecuarios que aportaron más de 6 millones hace 20 años para adquirir unos terrenos que están cerca de la ciudad de Juan Bó. Y cuando llegaron estas autoridades, esos terrenos, parte de esos terrenos han sido invadidos, pero tenemos dificultad. ¿Y usted sabe por quién han sido invadidos? Por haitianos
que eso es lamentable, y el SEA siente incapacidad para resolver ese problema. Pero los títulos que nosotros aportamos alrededor de esos 6 millones y luego hemos pagado todos esos terrenos, y solo el ministro Osmar Benítez nos facilitó 8 millones para la titulación, y en el SEA, para lograr un documento que diga no objeción para titulación, pues tenemos meses y años para poder tener eso. Hay un cuello de botella y nosotros nos sentimos muy maltratados los profesionales agropecuarios. No hemos tenido suerte. Con razón. No hemos tenido suerte. Qué tristeza y qué pena de que nuestros profesionales estemos pasando por una situación tan terrible. Bueno, muchísimas gracias, don Danilo. Gracias, Ana Mercy, gracias, doctor Puello. Esta es su casa para que gracias por la oportunidad. A ustedes agradecerle, como siempre, la sintonía, el compromiso, si Dios así lo permite, de que nos reencontremos mañana en otra propuesta de Revista Tele 15.